Vamos a empezar con esto. A ver, en este ejercicio 4 nos están dando un tweet. Este tweet es una cadena de caracteres. Entonces, en el primer literal nos están pidiendo que imprima la longitud de este tweet. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Print de qué? ¿Cómo encuentro la longitud de una cadena de caracteres? Ok, perfecto. Length, ¿verdad? Length es una función que me permite obtener la cantidad de elementos de una estructura. En este caso, la cantidad de caracteres de una cadena de caracteres. Entonces, listo. De esa manera ya cumplí con el primer literal. Luego, segundo literal. Imprima el total de hashtags y menciones. Bueno, ustedes obviamente tienen que saber esto. Un hashtag es todo lo que empiece con un numeral. Por ejemplo, aquí, ahí. Y una mención, pues es lo que empiece con una arroba. Entonces, ¿cómo puedo conocer cuántos hashtags tengo en total y cuántas menciones? ¿Qué podría hacer? Count. Correcto. Podría poner hashtags. Sería igual a, en mi tweet, voy a contar, ¿qué cosa? ¿Qué voy a contar? Eh, sí, correcto, sería el numeral, ¿no? La cantidad de numerales. Eso me va a dar la cantidad de hashtags. ¿Sí? Y ya está. Luego, menciones, sería lo mismo, ¿no? Tweet.count y luego una arroba, ¿verdad? Contamos la cantidad de arrobas y tenemos la cantidad de menciones. ¿Sí? Chicos, si alguien no está entendiendo alguna parte, me lo hace saber para poder explicarle. ¿Ok? Entonces, luego, imprime el tercer hashtag y la segunda mención. Ya, aquí se vuelve más interesante el ejercicio. ¿Cómo podemos conocer cuál es el tercer hashtag? A ver, viéndolo aquí directamente, este es el primer hashtag. ¿Dónde está el segundo? Aquí está el segundo hashtag. Y el tercer hashtag sería NLU. Sí, ese sería el tercer hashtag. ¿Cómo puedo obtener ese tercer hashtag? ¿Qué podría ser? Ok, me dicen index y un slicing. Sí, correcto. Podría decir que mi primer índice, voy a colocar aquí unos comentarios. A ver. Entonces, sería así, ¿no? En mi tweet, yo voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar, ¿qué carácter busco? Para encontrar el tercer hashtag. Correcto, el numeral. Sí. Ok, y me bastaría hacer esto, por ejemplo, tweet 2. Esta sería la posición del primer numeral. Esta de aquí sería la posición del segundo numeral. ¿Sí o no? Si yo vuelvo a ejecutar la misma sentencia, me va a dar la posición del siguiente numeral. No, ¿verdad? La función index, ¿qué es lo que hace? Busca en esta cadena de caracteres este carácter determinado. ¿Y qué es lo que siempre retorna? La posición de la primera vez que lo encuentre. Es decir, si yo ejecuto esta sentencia, me va a dar la posición de este hashtag. Pero si yo vuelvo a ejecutar la misma sentencia, me va a seguir dando la misma posición, porque es la primera vez que lo encuentra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la posición del segundo? Exacto, Ana. Excelente. Tendríamos que hacer aquí, agregar uno de los parámetros que recibe la función index. La función index también puede recibir una posición a partir de la cual puede empezar a buscar.
esta posición será índice más 1. ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo que en la cadena de caracteres tweet voy a buscar este hashtag, perdón, este numeral. ¿Sí? ¿A partir de qué posición? Voy a buscar a partir de la posición del primer numeral más 1. Es decir, a partir de esta posición de aquí, de la posición de la letra A. A partir de ahí, yo voy a empezar a buscar mi segundo hashtag. Ya. Chicos, ¿todos tienen claro por qué ahora sí encontré la posición del segundo numeral? Ya, esto lo estoy haciendo un poquito por encimita porque ayer lo expliqué, ¿no? Pero si alguien no lo entendió, avísenme, ¿sí? Paul, la última parte. Esto de aquí. ¿Desde dónde lo leo? Ya, ok. Recuerden que la función index tiene esta sintaxis, ¿no? Una cadena, punto index, y luego viene el elemento que tú deseas buscar. Disculpe, María. Sí, de hecho estoy grabando y transmitiendo. Mira, aquí está transmitiendo y grabando. La transmisión se está haciendo directamente al canal, entonces en el canal va a estar guardada esta clase. ¿Sí? Ya, de nada. Bueno, lo que les decía, ¿no? La sintaxis de la función index es cadena.index, recibe un primer parámetro que es el elemento que tú deseas buscar, coma, también puede recibir otro parámetro, que es la posición de inicio. Esta posición de inicio es eso, una posición a partir de la cual va a empezar a buscar. Es decir, si yo coloco aquí cadena.index de una letra A y pongo un inicio de 2, lo que va a hacer esta sentencia es que en esta cadena de caracteres va a buscar este carácter. ¿A partir de qué posición? De la posición número 2. ¿Sí? En este caso, a ver, ya. En este caso de aquí, en esta sentencia yo estoy encontrando la posición del primer numeral, ¿sí o no? Que sería esta posición. Supongamos que esa es la posición 10. Supongamos, no es, pero digamos que es la número 10. Uy, un poquito feo. Déjame intentar de nuevo. Ya, ahí sale un poco más decente. Supongamos que esa posición del numeral es la posición 10. Quiere decir que en la variable índice yo tengo el número 10. Luego, yo quiero buscar la posición del segundo numeral, es decir, esta posición de aquí. ¿Ok? Pero si yo vuelvo a ejecutar esta sentencia solamente hasta aquí, me va a volver a retornar ese número 10. ¿Por qué? Porque index hace eso, retorna la posición de la primera vez que encuentre el elemento que tú estás buscando. En este caso, el numeral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle una posición de inicio, es decir, una posición a partir de la cual ella vaya a buscar el carácter que quiero. Entonces, al decirle que empieza a buscar desde índice más 1, le estoy diciendo que empieza a buscar desde la I para acá, en adelante. Entonces, si empieza a buscar el numeral desde esta posición, va a ir por aquí, por aquí, por aquí, y va a llegar a esta posición que está aquí. Supongamos que es la posición número 20. Y ahora sí, ya encontré la posición del segundo numeral con ayuda de este parámetro. Paul, ¿te queda un poquito más claro ahí? ¿O necesitas que repita alguna parte? Y bueno, los demás en general también.
Entonces buscarle buscará el segundo numeral, me parece, para el tercero debería aumentarle 2. No, no es necesario aumentarle 2. Mira, sería así. ¿Cómo sería para buscar el tercer numeral, chicos? Tweet.index. ¿Qué más? El numeral y luego, ¿qué tengo que colocar en posición de inicio? Eso sí. Eso sí, Paul, excelente. Los demás chicos, igual, perfecto. Sería la posición del numeral anterior, que sería la posición del segundo numeral, más uno. Es decir, empezaría la búsqueda desde, déjame borrar por aquí, desde la posición de aquí. Desde esa posición empieza la búsqueda en la cadena. Entonces continúa por aquí y aquí está. Me retornaría esta posición. ¿Sí? Pero me preguntaba si se podía poner índice más 2 de una vez en índice 2 o no. Ya, lo que tú... A ver, mira, si tú colocarías aquí, índice más 2, lo único que ganarías es que índice es esta posición. Si tú le sumas 2, sería 1, 2. Empezaría a buscar desde la I, nada más. No empezaría a buscar más por acá, sino simplemente dos posiciones después. Ya, creo que entendiste, ¿no? Bueno, chicos, ¿les quedó claro el uso de index? Ahí pegamos un pequeño repaso de index. Es muy importante que aprendan esa función. Ya, ahora, pregunta, ¿cómo obtengo el hashtag? Ya tengo esta posición. Tengo la posición del tercer numeral. Pero, ¿cómo obtengo? ¿Cómo obtengo el hashtag NLU? ¿Qué puedo hacer? Index, índice 3. Ok. Mm, ya, a ver, Paul, recuerda. ¿Qué tengo almacenado en índice 3? Una posición, un número entero. ¿Sí? La posición de este hashtag. Si yo hago un index buscando esa posición, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es un número entero. Y en una cadena de caracteres no hay números. Int, ¿ok? Int, pero recuerda, Abigail, que int solo te sirve para verificar que algo se encuentre en algo. Por ejemplo, que la letra A se encuentre en el tweet. Y esto te retorna un valor booleano. Te retornaría true si eso es correcto o false si es incorrecto, si es falso. Entonces, ¿cómo podría obtener NLU? Recuerden, ya tengo la posición de este hashtag. Supongamos que es la posición 58. Sí, supongamos que es ese número, 58. Ya lo tengo. Pero, ¿qué más? ¿Cómo obtengo esto de aquí? ¿Cómo obtengo NLU? Hashtag NLU. Voy a imprimirles por pantalla. Voy a imprimirles por pantalla qué contiene índice 1, índice 2, índice 3, para ver si se pueden guiar un poquito más. A ver, guardo, ejecuto. Y otra vez. Bueno, sería, a ver, la longitud del tweet la voy a comentar para que no vuelva a salir. Y ahí sí. Estas serían las posiciones. En la posición 27 está el primer numeral,
la posición 27. En la posición 86 está el segundo numeral y en la posición 110 está el tercer numeral. Ya, ahora, ya conozco la posición del tercer numeral, es decir, conozco esta posición de aquí. Ahora, ¿cómo puedo obtener esto de aquí? Vamos, chicos. Slicing. Sí, lo puedo obtener con un slicing. Pero, ¿cómo? Voy a colocar tercer HS, tercer hashtag, sería nuestro tweet. ¿Desde dónde hasta dónde? -1. Ya. Recuerde, Abigail, que si tú colocas una única posición, eso de ahí es una indexación. Si colocamos esto, índice 3, ¿qué estamos obteniendo? Estaríamos obteniendo el hashtag, o sea, el numeral. Esto es lo que estaríamos obteniendo. Porque recuerde que el índice 3 es la posición de esto de aquí. ¿Sí? Ya, Kevin, si tú haces índice 3 hasta menos, no, pero estás colocando de 0 a -1 sería toda la cadena, Kevin. Paul Pico, de 86 a 90. ¿Por qué 86 a 90? ¿Por qué eso? Ahí sí no lo entendí. Excelente, Ana. Sí, correcto. Índice 3 al índice 3 más 3. Ya. Miren, chicos. Si mi inicio es el índice 3, quiere decir que yo voy a empezar el slicing desde esta posición. Luego, ¿dónde tiene que ser mi final? Mi final tendría que ser, déjenme recortar esta parte, no, aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Este sería mi inicio. Luego, 1, 2, 3. Incluso sería índice más 4, para que me dé aquí. Debería ser más 4. Sí, pero la idea está bien. A ver, miren chicos. Se los voy a repetir. Voy a colocar esto. Esto de aquí es el índice 3. Recuerden, esta es la posición del índice 3. Luego, para yo obtener este slicing, ¿hasta qué posición tengo que pasarle? Hasta la posición de este espacio. ¿Y cómo llego a esa posición? 1, 2, 3 y el espacio 4. Entonces sería mi índice 3 más 4. Eh, no, o sea, de poder puedes, pero estarías quemando valores. Es decir, de hecho, ahorita no voy a permitir eso de aquí, o sea, ahorita les voy a explicar. Está bien esto y va a ejecutarse bien, pero no es lo ideal. Miren, ¿qué pasaría si yo no pudiera ver cuál es mi hashtag 3? Supongamos que yo les digo, tienen una variable tweet, ustedes no conocen el contenido, simplemente quieren encontrar la tercera mención, sin conocer el contenido, sin poder ver nada. ¿Cómo podrían aumentarle ese más 4, ese más 3 o un más 5? ¿Cómo podrían saber eso? ¿Cachan la idea? Aquí nosotros le aumentamos más 4 porque conocíamos que el hashtag era NLU. Pero ¿qué pasa si yo no conozco cuál es ese hashtag? ¿Qué podría hacer para conocerlo? Ya. Para ello vamos a hacer esto. Miren. Ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos, en la línea 367. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy encontrando? Ok, del primer espacio a partir del tercer numeral. ¿Sí? Porque yo estoy buscando a partir de la posición del índice 3. Entonces, ¿con esto qué consigo? Si yo empiezo a buscar
un espacio a partir de esta posición, es decir, para acá, voy a encontrar la posición de ese espacio. Y conociendo la posición de ese espacio, yo ya podría hacer simplemente desde índice 3 a índice 4. Y eso me daría NLU, independientemente de la longitud del hashtag. Si esto fuera más grande, no me importaría. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando la posición de este espacio. Y estoy recortando desde el hashtag, que es el índice 3, hasta este espacio que está aquí. Hasta el espacio que está aquí. Entonces recortaría todo esto. ¿Me explico o lo repito? Vamos chicos, confirmen. ¿Qué hago? Repito. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Ok, seguros. Recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Buscar la posición del primer espacio a partir de este tercer hashtag. ¿Por qué? Porque todo hashtag termina cuando hay un espacio. ¿Sí? Esas pequeñas cosas tienen que darse cuenta, ¿no? ¿Cómo yo sé dónde termina este hashtag? Cuando hay un espacio. Porque ahí empezaría, ¿qué cosa? Una nueva palabra. En este caso empezaba un nuevo hashtag. Pero normalmente empezaría una nueva palabra. Entonces, en esta posición es donde termina este tercer hashtag. Y es precisamente eso es lo que yo busco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos la segunda mención? Vamos chicos, ¿cómo encontramos la segunda mención? Ajá, sería lo mismo pero con arroba, ¿verdad? Sería índice igual, tweet.index de busco la primera arroba, luego busco la segunda. ¿Cómo encuentro la segunda? Tweet.index de lo mismo pero diferente. De arroba, ¿a partir de dónde? Desde índice más 1. ¿Sí? Con eso encontré la posición de la segunda arroba. Luego, ¿qué voy a buscar? La posición del primer espacio a partir de esa segunda arroba. Es decir, a partir del índice 2. Con esas dos posiciones, ¿qué puedo obtener? La segunda mención, que sería tweet. Y le voy a hacer un slicing desde índice 2 hasta índice 3. Y esto me daría la segunda mención. Chicos, esto de aquí lo hice un poco más rápido, simplemente porque si entendieron esta parte de aquí, ya pudieron entender esta parte de acá. Ahora, ¿desean que repita o si les quedó claro este literal C? Sería uno... Este sería la segunda mención. Sí, ¿verdad? Primera, sí, esa es la segunda. Confirmen. Sí, no, avanzo, repito. Ok, entonces, luego nos dice actualiza el texto a minúscula e imprímalo. ¿Cómo actualizo el texto a minúscula? ¿Qué función me permite hacer eso? Lower, correcto. Entonces sería tweet.lower.
¿Qué me devolvería esta función? Me devolvería una copia de esta cadena con todos sus caracteres en minúscula. Como me pide actualizar, lo guardo en la misma variable. ¿Sí? Para que el contenido anterior sea eliminado y sea actualizado por esta copia. Luego me dice remueva los caracteres que no sean alfanuméricos. ¿Cuáles son los caracteres alfanuméricos, chicos? Correcto, números y letras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría remover los caracteres alfanuméricos? En este caso, la única opción sería analizar este tweet, o sea, viéndolo, para poder eliminar, para poder seleccionar cuáles son los caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, ¿qué caracteres alfanuméricos encuentran aquí? Perdón, que no sean alfanuméricos. Vamos chicos, ¿cuáles no serían alfanuméricos? Faltan. Falta uno, creo. A ver, tienen guión medio, guión bajo, arroba, numeral. Falta uno. ¿Cuál más creen que falta? Vamos, falta uno. Voy a ir colocándolo, pero falta uno. A ver. Sería... ¿Qué es eso, Kevin? Place. Eso es vacío. Ahí como lo veo es un string vacío. Ya, a ver, voy a reemplazar primero el arroba. ¿Por quién? Por un string vacío. Luego, esto de aquí me va a retornar ya el tweet hecho este reemplazo. Entonces, eso mismo le voy a aplicar de nuevo. Un replace de el numeral por un vacío. Y continúo. Un replace de... Creo que hay comas, ¿no? No hay comas. No, ya está arroba guión medio de un guión medio, perdón, por un string vacío. Luego aplico otro replace para extraer, o bueno, reemplazar guión bajo, creo que también vi por ahí, ¿no? Sí, guión bajo por un vacío. Y el carácter que faltaba era el espacio. El espacio lo voy a reemplazar por un string vacío. Y el resultado de estos reemplazos lo voy a colocar en la misma variable tweet. Sí, creo que fueron todos. ¿Ya? Y ya está. Ese sería todo el ejercicio, chicos. Aplicamos replace, lower, indexación, slicing, count y length. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ya, María. A ver, aquí. A ver. Si yo tengo una cadena de caracteres, por ejemplo, tengo esta cadena de caracteres y yo a esa cadena de caracteres le aplico replace. Replace es una función que reemplaza esto viejo por lo nuevo. Entonces, a mí me piden remover los caracteres que no sean alfanuméricos. Un ejemplo de algo que no es alfanumérico es el arroba. Entonces, yo quiero eliminar el arroba de esta cadena. ¿Qué hago? A esa arroba es lo que yo quiero eliminar. ¿Por quién voy a reemplazar la arroba? Por nada. Esto de aquí es un string vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a retornar esto? Me retornaría esta misma cadena, pero esta arroba ha sido eliminada, ha sido reemplazada por algo vacío. Y aquí también.
Entonces, esta función replace me retorna una nueva cadena de caracteres. Luego, esto es lo primero que hice. Luego, a esta misma cadena de caracteres, que es lo que me retorna esta función, le vuelvo a aplicar otro replace. Y ahora voy a eliminar los hashtags por los strings vacíos. O sea, reemplazar, perdón, los hashtags por el string vacío. Que funcionaría de la misma forma. Pues supongamos que aquí yo tenía un hashtag. Hashtag hola mundo. ¿Sí? Yo tenía, supongamos que tenía eso. Entonces, yo vuelvo a hacer un replace, es decir, haría cadena.replace, que es esto, punto replace de el numeral por un string vacío. Esto me retornaría la misma cadena, pero eliminando ese numeral. ¿Sí? Entonces, mire, esta sentencia me elimina las arrobas. Luego, ya eliminé las arrobas. Ahora quiero eliminar los numerales. Entonces se lo aplico directamente ahí. Lo puedo aplicar en distintas líneas, pero para ahorrar líneas de código, pues lo hago en la misma. Y así con los demás. Miren, replace del guión, replace del guión bajo y replace de un espacio. El espacio por un string vacío. Ok. Ya, se reemplazaría en el orden que lo puso. Ahora, sí, Paul. Primero serían las arrobas, luego el hashtag, luego el guión, guión bajo y por último el espacio. Ya, ya, excelente, María. Ahora, vamos al ejercicio 5. Dada la variable mensaje, la cual contiene un mensaje oculto, escriba los siguientes comandos para encontrar el mensaje. Primero, reemplazar las i por las e. Ok, nuestro primer paso será que nuestro mensaje tendremos que volver a aplicar replace. Vamos a reemplazar las letras y por las letras e. Listo. Esto de aquí lo voy a guardar en la misma variable para actualizar su contenido. ¿Sí? Ya hice el primer paso. Luego, a la cadena resultante del paso 1, eliminar todos los números presentes. Ok, entonces a la cadena resultante de aquí le debo eliminar todos los números presentes. ¿Cómo creen que puedo eliminar los números, chicos? Esta es mi variable mensaje, ¿no? ¿Cómo creen que puedo eliminar los números que están contenidos ahí? Vamos, ¿cómo lo hacemos? Debería analizar qué números contiene la cadena. Exacto, María, excelente, muy bien. Sí, exactamente lo mismo. Por el momento, todo lo tienen, la mayoría de las cosas lo tienen que hacer visualmente. Después se encontrarán con estructuras iterativas que hagan ese proceso por ustedes. Pero por el momento lo tendrán que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el número 5, el número 2, el número 1. Para no hacerme lío buscando, voy a eliminar todos. Voy a hacer esto. Mensaje.replace. Voy a reemplazar el carácter 1 por el carácter string vacío. Carácter vacío. Luego, aplico otro replace, eliminando o reemplazando el carácter 2 por nada. Y continúo los replace con el 3. Y bueno, ahí tendría que hacerlo con cada número, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más rápido copiando y pegando. Aquí sería con el 4, 5, con el 6. Chicos, pregunta. ¿Qué pasa si yo intento reemplazar un carácter que no está en la cadena? Por ejemplo, yo intento reemplazar el 9 y el 9 no está en esta cadena de caracteres. ¿Creen que me dé un error? ¿O no?
Vamos, ¿qué dicen? Ya, la respuesta es que no, no me daría error. Si no, yo estuviera analizando qué números hay aquí y cuáles no. ¿Sí? No, no da error. Si ustedes intentan reemplazar un carácter que no existe, simplemente no hace nada. O sea, supongamos que el 8 no estaba en esta cadena de caracteres. Entonces, esta función de aquí, este pedazo, te va a retornar lo mismo que le pasaste. ¿Sí? Simplemente no le modifica nada, porque no encontró nada que modificar. O bueno, que reemplazar. ¿Ya? Pilas con eso. No hay error ahí. Ese es el segundo paso, ¿no? Luego, inserte la subcadena entry en la cadena resultante del paso 2, es decir, en la misma cadena mensaje. En el índice 71, hint, usar slicing y concatenación. A ver, ¿cómo hacemos ese paso 3, chicos? ¿Qué harían ahí? Vamos, chicos, ¿cómo insertamos esta subcadena en el índice 71? Replace con slicing. ¿Y cómo haría ese replace? Me piden insertar esta subcadena en el índice 71. Ya, sería de esta manera, chicos. Miren, voy a hacer un slicing hasta el índice 70. Mensaje desde 0 hasta 71, pero recuerden que me va a dar hasta 70. ¿Qué estoy haciendo aquí, chicos? Extrayendo eh, el mensaje desde la posición 0 hasta la posición 71. Sin embargo, ustedes saben que en un slicing la última posición no está incluida. Entonces, ¿hasta qué posición realmente me está extrayendo? Hasta la posición 70. Listo. En la posición 71 yo voy a colocar entry. Es decir, voy a concatenar esta cadena de caracteres, la concateno con esto. Y luego coloco el resto del mensaje. Es decir, desde el 71 hasta el final. ¿Se entendió? Repito. Aquí les decía, ¿no? Tienen que usar slicing. Aquí está el slicing y concatenación. Ok, ya. Si estuvieron pilas ayer en la clase de índices, no debería darles problema esa parte. ¿Ya? A ver, utilizando slicing, extraiga una subcadena a partir de la cadena resultante del paso 3. La subcadena empieza desde el tercer carácter de la cadena y llega hasta el final con un salto de 3. Ok, miren, en el paso 4 me piden extraer una subcadena. Esa subcadena va a empezar, aquí está, empieza desde el tercer carácter. Entonces sería mensaje indexado en 3, el tercer carácter, y llega hasta el final. Entonces aquí no voy a colocar nada con un salto de 3. Chicos, ¿está bien lo que acabo de escribir? Representa esto, que la subcadena empieza desde el tercer carácter y llega hasta el final, con un salto de 3. ¿Sí o no?
¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Ya. Cuidado, chicos. Observen bien, recuerden. Los índices empiezan desde la posición cero. Pero aquí me están diciendo el tercer carácter. Entonces, miren. Índices. ¿Qué está aquí? Aquí. ¿Cuál sería el tercer carácter aquí? Sería la letra V, ¿sí o no? Este sería mi tercer carácter. Pero, ¿qué posición tiene el tercer carácter? Tiene la posición 2. ¿Sí? Recuerden que los índices empiezan desde cero hasta donde terminen, ¿no? Pero empieza desde cero. Entonces sería la posición 2. Ojo con eso. Este sería un error muy común. ¿Sí? Si me dicen que empiezo desde el tercer carácter tiene posición 2. Llego hasta el final. Ok, por eso yo no coloco ningún número en la posición de fin. Eso se sobreentiende que es hasta el final de la cadena. Con un salto de 3, eso sí, salto de 3. ¿Sí? Luego, a la cadena resultante del paso 4, es decir, a la subcadena, invertirla. ¿Cómo invierto una subcadena, chicos? ¿Alguien sabe cómo invertir una subcadena? Es decir, si yo tengo Javier, invertirlo sería R, E, I, V, A, X. Eso es invertir una cadena. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? ¿Sí? ¿No? Exacto. Es así, ¿no? Tomamos desde el inicio hasta el final con un salto de -1. De esa manera invertimos la cadena. ¿Sí? Para invertir una cadena de esta manera, se toma desde el inicio hasta el final con un salto de -1. ¿Sí? Así invertimos. Ya. Y por último, imprima por pantalla el mensaje oculto que dio como resultado del pase. Ya, aquí simplemente era un print, ¿no? Print de la subcadena. Ya. Vamos a el PY de pruebas. Guardamos. Code. Y aquí está el resultado que nos mostró, pero voy a borrar aquí y vuelvo a ejecutar. Ya, este sería el mensaje que nos muestra. Iron Man muere en Avengers Endgame. ¿Sí? Ese era el mensaje oculto de este ejercicio, chicos. Confirmen. ¿Fácil o difícil este ejercicio? Profe, disculpe, Sí. ese del espacio del -1 se refiere que comience desde el -1 y bueno, eso le invertir, ¿verdad? Por Lo de el, por invertir el- es con el salto de -1. O sea, esto aquí es para invertir. Así. Así. ¿Cómo funciona? Pues tomas toda la cadena. Eso significa los dos puntos, ¿no? Que empiezas desde cero y vas hasta el final de la cadena. Por eso no pongo nada aquí en medio. Y luego, ¿con un salto de qué? Con un salto de -1. Ese es el salto, no de donde empiezas. Ya. Listo. Vamos al ejercicio 6, 7 veces. Ya. Este de aquí sí se lo voy a dejar para ustedes. Me interesa más hacer este ejercicio 7. ¿Ya? Este de aquí se los dejo como un trabajo autónomo. Luego se los paso al grupo. Aunque ya tienen el PY, creo. Ya. Este de aquí.
Ejercicio 7. A ver, pilas con este. Nos dicen. Ah, no. Rayos. Este no lo podemos hacer todavía, este es con condicionales. ¿Por qué se me...? Sí, este es con condicionales. Este o este, en el formato, cumpla. Ajá, no, no se puede hacer sin condicionales este. Ya. Entonces, chicos, hasta aquí serían los ejercicios de cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues ahora vamos a empezar con la clase 2. Recuerden, este ejercicio lo vamos a ver cuando ya tomemos el tema de estructuras condicionales. Y este de aquí les dejo para que ustedes se diviertan. Ya, voy a guardar y cierro. Ahora sí, vamos a ver lo que teníamos para esta clase. A ver, primero vamos a empezar por la librería random. ¿Qué es una librería, chicos? Se van a topar con dos librerías al menos en la materia, con random y con NumPy. La que más van a odiar es NumPy, porque es la que más van a utilizar. Aunque si lo aprenden bien, NumPy es súper sencillo. Pero si no lo entendieron, van a tener problemas porque eso lo van a utilizar en el examen del primer parcial y en todo el segundo parcial. Y obviamente también el examen del segundo parcial. Sí, NumPy es recontra que importante. Si no entienden NumPy, es muy difícil que aprendan la materia. Entonces, NumPy tienen que prestarle mucha atención. Bueno, aparte de esa librería NumPy, también pueden encontrarse con una librería que se llama Pandas y otra que se llama Matplotlib. Esas dos librerías, algunos profesores las dan y otros no. Así que ya va a depender de con qué profesores estén. Y eso, prácticamente eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es en sí una librería? Lo pueden interpretar a una librería como un conjunto de funciones. ¿Sí? Un conjunto de funciones que no viene instalado por defecto en Python. Entonces, nosotros ya instalamos esta librería el día que nos conectamos para configurar Visual Studio Code, y PyChart y Python y todo eso, ¿no? Ahora sí, ¿cómo usamos estas librerías? Para usar una librería siempre hay que importarla. ¿Sí? Tenemos que importar la librería. Hay dos o tres formas de importar. La que yo prefiero es esta forma, que es from nombre, donde nombre es el nombre de la librería, import asterisco. De esta manera estás importas las funciones con sus nombres nativos, ¿sí? Es decir, con sus nombres originales. Hay otra forma que es import nombre as apodo. Esto de aquí en random sería de esta manera. Import random as rd. Nombre es el nombre de la librería, perdón, y apodo es como tú lo quieres llamar. En este caso a random yo le voy a decir rd. ¿Sí? Y de esta manera importas las funciones, pero debes hacer uso del apodo. Un ejemplo. Con esto de aquí, para llamar a la función choice, simplemente la llamo y ya. Ahí está, choice. En cambio, si yo importo de esta manera, tengo que hacer, primero, coloco el apodo. En este caso el apodo sería rd, pero aquí voy a colocar apodo, punto, el nombre de la función. ¿Sí? Entonces, en este caso sería rd.choice. ¿Sí? Lo voy a dejar con random para que sea un poco más sencillo. No se vayan a complicar. ¿Sí? Si ustedes importan de esta manera, simplemente usan el nombre nativo de la función. Si ustedes importan de esta manera, utilizan el apodo
punto, y ahí sí, el nombre de la función. ¿Ya? Lo digo porque algunos profesores les obligan a usar esta sintaxis, sin embargo yo uso la de aquí. Que está totalmente bien, solo que, no sé, por alguna razón les gusta esta sintaxis. ¿Ya? Igual, ahí se los explico para que usen las que ustedes, para que usen la que su profesor les pide. Ya, repito, yo uso la segunda, perdón, la primera, la de aquí. Listo. Siempre que ustedes van a querer usar las funciones de la librería, tienen que importar. Si no la importan, no la pueden usar. ¿Sí? Esto es muy importante. Luego, vamos a ver las funciones más importantes que hay. Hay muchas más. Ustedes si quieren pueden consultarlas. Pero las que yo más uso y normalmente son las que más se usan son las que les voy a explicar aquí. Primero, la función choice. La función choice recibe un parámetro, que es una variable. Y aquí les dicen, donde variable puede ser una lista o una cadena de caracteres. Esta función retorna, esto es importante, retorna un elemento aleatorio de variable. Es decir, yo aquí tengo mi cadena de caracteres nombre. Entonces, yo a esta cadena de caracteres le voy a seleccionar un carácter aleatorio. ¿Cómo lo hago? Haciendo uso de la función choice. Choice, y entre paréntesis coloco la variable, que es nombre. Entonces, si yo ejecuto esto en las pruebas, que sería por acá, ya, aquí está. Me retornaría el carácter V. A ver, este aquí lo puedo configurar, después lo voy a mover. Pero bueno, me retornaría aquí el carácter V, ¿no? Que es un carácter aleatorio de esta cadena de caracteres. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, ahora, bueno, me vuelve a retornar V. Vamos a ver otra vez. Ya. A ver, otra vez V. Qué raro. Delay debería ir. Sí, delay. Ya, aquí ya me retornó otro carácter que es la letra E. Vuelvo a ejecutar. Aquí me vuelve a retornar la letra E. Vuelvo a ejecutar. Ahora me retorna la letra A. Vuelvo a ejecutar. Ahora la letra V. Y así sucesivamente, ¿no? Un carácter escogido aleatoriamente de esta cadena de caracteres. ¿Sí? Y sí, Paul, recuerda, siempre que quieras usarlo tienes que hacer la importación. No es que, o sea, este import es una sola vez. Aunque ya hayas importado, ya puedes usar la cantidad de veces que tú quieras en todo tu código, las funciones, ¿no? Choice y las demás funciones. Solo necesitas importarlo una única vez. Ya, eso es en cuanto a choice. Escoja un elemento aleatorio. Nada más. Luego, la función randint. Esta función necesita de dos parámetros. El parámetro de inicio y el parámetro de fin. Esta va a retornar un número aleatorio entre entre esos dos números, ¿no? Entre inicio y fin, es decir, ambos están incluidos. Por ejemplo, si yo coloco randint entre 3 y 9, me retorna un número aleatorio entre 3 incluido y 9 incluido. ¿Sí? Ahora vamos a imprimir esto por acá. Guardo, ejecuto. Y aquí está, me retorna el número 8. El número 8 está entre 3 y 9. Vuelvo a ejecutar, me retorna el número 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Número aleatorio, un número entero aleatorio entre esos dos límites. Luego, la función random. Esta función te retorna un número aleatorio decimal.
Sí, un número decimal entre 0 y 1. El 0 está incluido, el 1 no está incluido. Sí, funciona igual, de igual manera que la de acá. Simplemente que esta no necesita de ningún parámetro. Directamente es la función random. Nada más. Ahí. Ahora, imprimo esa variable m, guardo, ejecuto, y ahí me retorna 0.19 y un poquísimo de decimales. ¿Sí? Siempre va a ser un número aleatorio entre 0 y 1. Luego, shuffle, esto lo explico después de ver listas, porque esta función solo me sirve para listas. ¿Bien? Chicos, ¿alguna pregunta con las funciones que hemos visto hasta aquí? Ya, esta parte es bastante teórica. Ok, entonces continuemos con ejercicios de random. A ver, ejercicio 1. El lanzamiento de un dado se puede simular a través de la generación de un número aleatorio entre 1 y 6 incluido. Escriba un programa que simule el lanzamiento de dos dados y solicite al usuario adivinar el resultado de la suma. Si el usuario adivina este número, que se imprima true. Sí, ok, que se imprima true. Si no, que se imprima false. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que generar dos números aleatorios. A ver, n1 y n2. ¿Cómo genero esos dos números aleatorios? ¿Con qué función? Ya, sí, randint. Sería randint entre 1 y 6. Y vuelvo a ejecutar lo mismo. Randint entre 1 y 6. Ahí ya tengo los dos números aleatorios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer una suma. ¿Ya? Ya tengo la suma. Luego, ¿qué hacemos luego, chicos? A ver, recuerden, ¿qué nos están pidiendo? Miren, tenemos que solicitar al usuario adivinar la suma, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un input. Vamos a poner usuario igual input, ingrese su respuesta, ¿ok? Y luego, si el usuario adivina este número, que se imprima true. Si no, que se imprima false. Entonces yo voy a hacerlo de esta manera. Tengo que imprimir, adivinó, y aquí coloco punto format, y aquí voy a colocar, ¿cómo sé si el usuario adivinó la suma, chicos? Vamos, ¿cómo sé si adivinó la suma?
Exacto, Kevin. Muy bien. Aquí debería ser si la suma es equivalente int de usuario. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que el usuario me ingrese aquí va a ser un string. Sí, lo que el usuario me ingresa aquí es un string, pero lo que yo tengo acá es un int. ¿Sí? Entonces, para poder compararlos, tengo que tener este int y aquí también tengo que tener un int. Y ya estaría. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Guardo y ejecuto. Y aquí voy a ingresar la respuesta, voy a poner 12. Adivinó, false. Vamos a probar si es que en verdad está funcionando. Voy a imprimir el número 1 y el número 2 para saber quiénes son. Ya, ok. Esto lo tengo que imprimir antes de pedir. Ok, ambos son 5, entonces la suma tiene que ser 10. Adivino, true. ¿Sí? Chicos, ¿dudas, preguntas con este ejercicio? Confirmen. ¿Todo bien? Ya, ahí sí es que me está dando problemas al momento de imprimir todo. Ahí, ya, ahí sí. Y aquí tiene que estar pruebas. Ya, ahora sí. Ok, no tienen dudas, chicos, ¿no? Ahora vamos a hacerlo súper rápido aquí. Escribe un programa que implemente un juego contra la computadora. Habrán 3 turnos. En cada turno, el usuario deberá ingresar un número entre un rango específico. Ver más adelante. Y para la computadora se deberá generar un número aleatorio entre el mismo rango. ¿Sí? Hay tres turnos. Cada turno se tiene que ingresar en un número entre un rango específico. Y al mismo tiempo, la computadora debe generar un número aleatorio en ese mismo rango. Gana el turno quien tiene el número más bajo. Y el juego lo gana quien haya ganado los 3 turnos. Al final, deberá mostrar al usuario el siguiente mensaje. Ganaste, true, o ganaste, false, dependiendo si ganó o perdió, ¿no? Estos son los rangos del turno, ¿no? En el primer turno, se tiene que pedir al usuario que ingrese un número entre 1 y 9. El segundo entre 10 y 99 y en el tercero entre 100 al 999. Hint, deberá hacer el mismo proceso 3 veces y al final comparar los resultados para cada turno. Ya, a ver, ¿cómo empezamos este ejercicio, chicos? Vamos, chicos, ¿qué harían primero? Ok, sí, tendríamos que hacer un input, ¿no? Pedir, qué sé yo, número 1, input, y pedir al usuario, ingrese un número entre
el 1 al 9. ¿Ok? Ese número lo tenemos que transformar en entero. Ya escogimos el número 1. Vamos a ponerle usuario 1. ¿Sí? Usuario 1, el primer número del usuario. ¿Ya? Luego, tenemos que usar randint, correcto, Génesis. Una vez que nosotros le pedimos al usuario, tenemos que generar un número aleatorio que ese le pertenece a la computadora. Entonces le colocamos C1. ¿Cómo hacemos? Randint entre 1 y 9. Listo, ya tenemos los dos números. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Volver a hacer exactamente lo mismo. Pedirle un nuevo número, pero esta vez el rango cambia. Va de 10 a 99 y lo mismo acá, de 10 a 99. Y este sería el segundo número de la computadora. Y luego pues hacemos exactamente el mismo proceso. Volvemos a pedir otro número al usuario y vuelve a cambiar el rango. Será desde 100 hasta 999. Y asimismo aquí, desde 100 hasta 999. Y ese sería mi tercer turno. Ahora, ¿qué más nos dicen? Gana el turno quien tiene el número más bajo. Y el juego lo gana quien haya ganado los 3 turnos. ¿Sí? Al final deberá mostrar al usuario el siguiente mensaje. ¿Ganaste? True. Chicos, ¿cómo hacemos o cómo sabemos si el usuario ganó o perdió? ¿Cómo podemos saber eso? Ok, ok. A ver, ¿cómo? Voy a colocar resultado. Que el usuario 1 sea menor, perdón, que el usuario 1 sea menor que el número de la computadora 1. ¿Así? ¿Sí o no? Es un OR. Sí, María, solo que lo voy a almacenar en la variable de resultado y después voy a colocar print, ganaste, y en este espacio voy a colocar ese resultado. ¿Sí? Solo que lo quiero colocar en una variable. Ahora, chicos, les pregunto algo. ¿Es un OR o tiene que ser un AND? Confirmen. Tiene que ser OR o AND. Correcto, tiene que ser un AND. Porque el usuario únicamente gana si escogió los números más bajos en los 3 turnos. De lo contrario, perdió. ¿Sí? Y ya está. Ahora vamos a ejecutar esto. Vamos, aquí from random import asterisco. Guardo. Ya, voy a imprimir los 3 números del usuario y también voy a imprimir los 3 números de la computadora simplemente para ver eh, ay, para ver si se está ejecutando todo bien, ¿no? Ahora ingreso un número del 1 al 9, voy a poner 2. Del 10 al 99 voy a poner 25. Y del 100 al 99, 250. Ya. Estos son los números que escogió el usuario. 2,
25 y 250. Luego, los números que escogió la computadora fueron 7, 96 y 292. Entonces, en cada turno el usuario tuvo un número menor. Por lo tanto, aquí me tiene que colocar un true. Confirmen, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Entendido? Listo. Ok. Entonces vamos a dar rapidito una introducción a listas para luego ya en la noche, perdón, ir con estructuras condicionales. Excelente, María. Listo. Ahora, listas. Una lista es una secuencia de n elementos. Estos pueden ser de un mismo tipo de dato o de distintos tipos. Hasta ahora, nosotros hemos visto cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres también es un conjunto de elementos, pero estos elementos son del mismo tipo de dato. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable, una cadena que se denomina nombre, y el contenido es Javier, X es un carácter, su tipo de dato es string. Luego, la letra A también es un carácter y su tipo de dato es string. Quiere decir que cada elemento de esta cadena es un carácter con tipo de dato string. Entonces, todos los elementos de esta cadena tienen el mismo tipo de dato. Ahora, en una lista, sus elementos pueden ser de un tipo de dato distinto. Obviamente pueden ser de un mismo tipo de dato, pero lo nuevo es que puede almacenar distintos tipos de datos. Es decir, se pueden encontrar con listas de esta forma. Esto es una lista. Una lista comienza, obviamente, el nombre de una variable, operador de asignación, y está definida mediante corchetes. ¿Sí? Entre estos corchetes, tú vas a colocar los elementos de esta lista. ¿Sí? Aquí nos dicen, estas estructuras siempre comienzan y terminan con un corchete, como lo ven aquí. Sus elementos están separados mediante una coma. Entonces, esto es el primer elemento de de mi lista. ¿Sí? En este caso, este elemento es un string. Este elemento de acá también es un string. El de aquí también es un string. Hasta ahora todos estos elementos tienen el mismo tipo de datos. Sin embargo, el número 90 es un entero. Este 80 también es un entero. 9.9 decimal y este true es un valor booleano. Quiere decir que los elementos de esta lista tienen distintos tipos de datos. ¿Sí? Eso lo podemos ver mejor por aquí. Ya, miren aquí. Tenemos una lista y estos son sus elementos. ¿Sí? String, 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 entero, entero, flotante y booleano. Ahora, como ustedes saben, en las cadenas de caracteres nosotros eh, teníamos posiciones, ¿sí o no? Entonces, estos elementos también tienen lo mismo, tienen posiciones. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, Javier está en la posición 0, Pauta está en la posición 1, AP está en la posición 2, etc. Al igual que las cadenas de caracteres, los elementos de una lista tienen un orden, tienen una determinada posición. Y esos índices empiezan igual, empiezan desde 0 hasta donde termine la cadena si empezamos de izquierda a derecha. Y si empezamos de derecha a izquierda, entonces empiezan desde -1 hasta donde termine la cadena. ¿Sí? Las cuestiones de índices no cambian con respecto a lo que ya vimos en cadenas de caracteres. Luego, ¿cómo concatenamos dos listas? Al igual que podíamos concatenar dos cadenas de caracteres, también podemos concatenar dos listas.
por ejemplo, voy a decir, N1 será 1, 2, 3 y N2 será 4, 5, 6. Entonces yo voy a imprimir N1 más N2. ¿Y qué me va a mostrar esto? Vamos a ver. Aquí está. Me muestra una sola lista que contiene 1, 2, 3, que son los elementos de la primera lista, y luego 4, 5, 6, que son los elementos de la segunda lista. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes concatenan dos listas, el resultado siempre es otra lista. Primero irán los elementos de esta lista y luego los elementos de la segunda. ¿Sí? Luego, multiplicar una lista por un entero. Si yo hago print n1 por 3, ¿qué va a suceder? Que, déjenme ejecutar esto, borrar y volver a ejecutar. Ya, si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, que son los elementos de la lista 1, de la lista N1, y luego se repite 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se repitieron sus elementos? 3 veces, que es la misma cantidad por la que yo multipliqué. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a listas, chicos? Ok. Listo, entonces continuemos. Bueno, aquí era lo que ya les había dicho, ¿no? Me adelanté un poquito. La parte de índices. En una lista los elementos tienen un orden, por lo que les corresponde una posición específica. Eso es lo que habíamos visto aquí, ¿no? Posición 0, posición 1, etc. Luego, indexación y slicing se realizan de igual forma que en las cadenas de caracteres, tanto indexación como slicing. Por ejemplo, si yo de esta lista necesito extraer el elemento AP, si necesito extraer ese elemento, ¿cómo debería hacer? Tendría que colocar el nombre de la lista, que es L, entonces coloco L indexado en la posición del elemento. La posición de AP es 2. Entonces, si yo hago esto, lo que me retornaría es el string AP, ¿sí? Que es el elemento que se encuentra en esa posición. Sí, Kevin, no te preocupes, ya voy a dar el receso. Un segundito. ¿Sí? Luego, si yo indexo la lista en la posición -1, ¿qué elemento me va a dar? Correcto, pero recuerda que true empieza con T mayúscula. ¿Sí? True. Luego, si yo indexo en la posición -3, ¿qué elemento me va a dar? Correcto, el int, el entero 80. ¿Sí? Ahora, y si yo hago un slicing desde -4 hasta el final, ¿qué me va a retornar? ¿Qué me retorna ahí? Pero, ¿qué estructura me retornaría? ¿Me retornaría una lista? O sea, me retornaría esto. Ahí. -1, -2, -3, -4. Sí, de aquí. ¿O no? Sí, correcto. Recuerden, ¿qué es hacer un slicing? Un slicing es hacer un corte. O sea, extraer una sección. Vean a la lista como un pastel.
Si ustedes le hacen un corte que sería hasta aquí, estarían rebanando ese pastel. Y ese corte, ¿qué seguiría siendo? Seguiría siendo un pastel. Por lo tanto, si ustedes a una lista le sacan un pedazo, ese pedazo continúa siendo una lista. ¿Sí? Y así sucesivamente. Salto también aplica para las listas. Si ustedes hacen esto, a ver, vamos a ver si se acuerdan de salto. De 1 hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 1 hasta 5 con salto de 2. ¿Qué elementos me daría? Ok. Según Abigail serían esos elementos. ¿Todos coinciden? Exacto, Abigail. Bien. El 9, 9, no. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? El inicio es en 0. Ok, entonces inicia desde pauta. ¿Dónde termina? En la posición... El inicio es en 1, perdón. Por eso dije pauta, ¿no? Luego, ¿dónde termina? En la posición 5. Esta es 0. Esta es 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que la última posición nunca se le incluye. Entonces, la sección a analizar sería la que está aquí. ¿Sí? Pero de esta sección yo solo voy a extraer cada dos elementos. Es decir, el primero siempre lo extraigo. Luego, 1, 2. A este también. Quiere decir que a P no lo extraigo. Luego, 1, este no lo extraigo. Y ya está. ¿Sí? Los únicos que podían ser extraídos eran pauta y 90. ¿Ya? Chicos, todos estamos claros con indexación y slicing. Funcionan de la misma forma que ya aprendimos en cadenas de caracteres. Es exactamente lo mismo. Solo que en cadenas de caracteres vimos que extraíamos caracteres o una cadena de caracteres y aquí podemos extraer cosas de distintos tipos de datos. Por ejemplo, aquí extraje una cadena de caracteres. Aquí extraje un valor booleano y acá extraje un valor entero. ¿Sí? Hasta aquí voy a dejar la clase de este momento, chicos. Más tarde continuamos. ¿Ya? Me despido por el momento. Más tarde nos vemos, chicos. ¿Sí? Cuídense. Lo espero ahí. Bye.